Buenas noches a todas, a todos. Muchas gracias por su presencia en esta noche de lunes. Vamos a hablar el día de hoy y mañana sobre la ética pública de los actores políticos. Son varias cosas porque tenemos que hablar de ética y de ética pública, obviamente, y cómo se entrecruza con la política, que es un tema que tiene su interés. Ahorita voy a compartir una presentación, porque la ética y la política siempre han tenido como una relación, ¿no? Si nos vamos a la teoría política, empezamos por Platón. O sea, los primeros que empezaron a preguntarse sobre la ética, su relación con la política y relación de necesidad, fueron los griegos, ¿no? Como siempre. Y entonces Platón, por ejemplo, o Sócrates, la pregunta, cuando ellos clasifican las formas de gobierno, la pregunta por el gobierno ideal atendía al comportamiento ético. Un gobierno bueno o malo lo era en función no del número, no de la forma de llegar al poder, no de cómo se mantenía, eso ya viene más en Maquiavelo, sino de cómo ejercía el poder el gobernante, ¿no? Entonces teníamos en la tipología clásica platónica, pues la república como el ideal, ¿no? Es interesante la república, tanto como texto histórico, tanto como texto filosófico, como por el planteamiento, quizás un poco, no quiero decir ingenuo, pero pues de la idea del gobierno de los mejores. Y pensando en los mejores, quizás, desde un aspecto técnico, no estoy seguro que Platón y Sócrates estuvieran de acuerdo o estarían de acuerdo que en los tiempos que corren, el gobernante o la gobernante virtuosa fuera quien tuviera mayores competencias técnicas, porque su definición de lo técnico no era como la que tenemos ahora. Es decir, yo no pensaría, que luego hay quien lo hace, yo creo que para vender libros de esos que llenan los estantes de bestsellers, que dicen, pues es que Platón era un tecnócrata. Yo sinceramente dudo mucho que fuera así, porque tenían otro concepto inclusive de conocimiento. El chiste es que en su clasificación de los buenos gobiernos, a diferencia de los malos, insisto, no es cómo llegas al poder, un poco cómo lo ejerces, pero es la virtud. Entonces, el gobierno de los mejores es el único verdadero buen gobierno, de acuerdo con Platón, ¿no? Es el ideal de la república, y de ahí todo va para menos, ¿no? Está la timocracia, luego está la tiranía, y luego está el despotismo. O sea, sí, lo que pasa es que ahí va en orden descendente, ¿no? Y llegan, creo que el último, el peor de todos es la tiranía. Pero va en descenso, ¿no? En el caso platónico, la oligarquía, obviamente, ¿no? A diferencia de Aristóteles, que él lo que hace es pensar que el número puede ser bueno o malo dependiendo de cómo desempeñen la función. Platón era un descreído de las formas de gobierno. Él no pensaba que salvo la república pudiera haber gobiernos buenos, pero Aristóteles sí. Y entonces Aristóteles en su tipología diferencia los gobiernos buenos de los gobiernos malos dependiendo de la virtud de la persona o personas que ejercieran el gobierno. Entonces diferencia, por ejemplo, la tiranía de la monarquía, la aristocracia de la oligarquía, la democracia, que es la forma impura, según Aristóteles. Aristóteles, ¿no? Está el libro de la política. Y su forma buena sería la politeia, que tenía la virtud, la parte buena de la politeia, era que sintetizaba el conflicto, es decir, admite que hay conflicto, lo cual ya es una noción de los tantos problemas que aquejan a nuestra política contemporánea. Ya que vamos a hablar de actores políticos relevantes, vamos a hablar de ética y vamos a hablar del quehacer, digamos, político, cómo se va entrecruzando con esto, ¿no? Porque, y vinculándolo con lo que veíamos en las clases anteriores y lo que vamos a ver miércoles y jueves,
es la delgada línea entre cumplir la ley y el quehacer ético, que no es necesariamente lo mismo. Entonces, digamos, hay varias cosas que se pueden decir de esto. Pero regreso pues a Aristóteles, que hacía esta diferenciación entre gobiernos buenos y gobiernos malos, dependiendo de cómo se ejerciera el poder. Y entonces la democracia es la forma corrupta de la politeia, en donde la politeia admite que hay conflicto. Ese es un punto importante, me parece a mí, para hablar de política como un espacio social en donde hay conflicto y se dirime de conformidad con algunas reglas. Y aquellos que participan en la política, ahorita lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? La distinción que hace Max Weber de quienes viven para la política y quienes viven de la política, en el político y el científico. Y luego la tarea de la tarea ética, ahorita lo vamos a ver desde un punto de vista del deber ser, ¿no? Pero bueno, entonces decía, para Aristóteles, tanto como para Platón, es una forma de ejercer el poder. Pero es el ser virtuoso por el hecho de serlo, ¿no? O sea, es como, no importan las restricciones, no importan las reglas, pero es un ejercicio de la virtud. Luego, cuando Cicerón también lo recupera, pues Maquiavelo lo que ve es que estaba limitado, porque dice, a ver, hay momentos, hay ciertas coyunturas, ciertos acontecimientos en los que el gobernante no puede ser bueno, es decir, va a afectar algún interés en aras de conservar el colectivo, ¿no? Entonces, ahí viene otra discusión. Desafortunadamente o afortunadamente, según ustedes lo quieran definir, pues no estamos en una clase de teoría política en ese sentido, entonces solo los voy a tomar como punto de referencia para hablar cómo la ética ha estado presente en la discusión, pero ha tenido distintas manifestaciones. Entonces Maquiavelo, bastante mal entendido, me parece a mí, no es que haya escrito el manual para ser un político infeliz y salirte con la tuya, ¿no? Hay muchos equívocos, hasta discursivos. Es que es maquiavélico como sinónimo de es un infeliz, ¿no? Es un desgraciado, lo planeó, lo calculó, le salió. Maquiavelo lo que hace en El Príncipe es clasificar igualmente, ¿no? Las formas mediante las cuales se accede al poder y condiciona tu manera de acceder al poder, cómo lo ejerces, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si planteáramos, si admitiéramos que tal cosa tiene razón Maquiavelo, esto querría decir el gobernante democrático, dado que funda su poder en la democracia, en el acuerdo, más allá de que haya conflicto, desde luego, pero entonces la forma de ejercerlo igualmente será democrática. Y a partir de esto, entonces, solo ese preludio para hablar de relaciones entre democracia, política y ética, ¿no? Entonces, déjenme pasar aquí una presentación. Espero que sí sea esta porque estaba trabajando con otra. Entonces, sí es esta. Es que tengo varias ventanitas abiertas, ¿no? Entonces, bueno, claro, ética pública, ahorita vamos a ver por qué ética pública, ¿no? Pero entonces nos vamos a referir a determinados actores, pero antes de eso decía, pues la relación entre la democracia, no solo como forma de gobierno, sino como una forma de acción política, una forma de ejercer, ¿sí? La cuestión, del ejercicio del gobierno. Si uno busca trabajos relacionados con la ética, pues va a encontrar mediciones por un lado, ¿no? Vínculos con la corrupción o la falta desde luego códigos de ética, ¿no? Pero para nosotros no es esta relación, pues, de la política con la ética. Y cómo, pues, algunas sociedades, ¿no? Lo contemplan. Entonces, bueno, para Maquiavelo y desde Maquiavelo, el objeto de la política es el poder. Y no con ello quiero decir en el peor de los sentidos, ¿no? El ejercicio, su mantenimiento, que nos lleva a pensar en órdenes estables, ¿sí? La posibilidad
de que una determinada sociedad tenga desarrollo, pues quiere decir que tiene que tener una estabilidad en el gobierno. Cualquier sociedad compleja, moderna, que no tenga una estabilidad política, pues no va a tener ningún otro tipo de desarrollo. No pensemos solo en el económico, desarrollo en general, ¿sí? Pues hay muchos casos, está Libia, por ejemplo, ¿no? Que la falta de orden político, la falta de estabilidad política, pues les ha llevado a guerras civiles constantes, ¿no? Desde luego a crisis diversas, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es que la política, su objetivo central es el poder, ¿sí? Ahora, esto no quiere decir que subordinemos necesariamente la política a la ética. Ese es uno de las aportaciones de Maquiavelo. O sea, cuando subordinamos lo bueno del gobernante, el gobernante que es pulcro, que es honesto, que escapa, ¿no? A todas las posibles tentaciones, pero también en su quehacer público es puro y recto, pues la verdad es que las circunstancias lo pueden atropellar y entonces no consigue un orden político estable, ¿sí? Entonces, bueno, no es que tengamos que prescindir de la ética, pero entonces vamos a ver que hay distintos grados de comportamiento esperado, ¿no? Entonces, con los inicios de la modernidad, ¿no? Lo que se entiende por la modernidad, se generaliza el desarrollo del mercado, hay una diferenciación de las esferas privadas y públicas, el poder comienza a pensarse y a verse separado de toda de toda toma de contención ética, ¿no? O sea, una buena persona, un buen ciudadano, ya no coinciden necesariamente, ¿no? Entonces, no hay una continuidad entre lo público y lo privado, ética pública de los actores políticos, ¿no? Entonces, una característica, pues, que define a la política moderna, que pasa así a distinguir una ética pública de una privada. O sea, no hay una sola ética válida para la actividad política como para cualquier otra actividad, dice Max Weber, ¿no? Entonces, el contenido de esa ética, que llamamos pública, no guarda relación alguna con los valores de la moral. Ya habíamos visto cómo parte del fundamento de las normas penales. Por ahí me pidieron, por cierto, me interrumpo, lo de la proporcionalidad se los mando, hubo 2 correos que me llegaron, sí los vi, se los mando a la brevedad. Lo que pasa es que luego recomiendo varias bibliografía y entonces en ese inter, ¿no? Se van atravesando otros libros, entonces luego prefiero como mandar todo de bloque, estar mande y mande algunas cositas. Claro que no necesariamente a todos les interesa lo mismo. Pero lo digo porque hablando de la moral y de que había como fundamentos en las costumbres, en las expectativas de la norma penal, el fundamento de la norma penal tiene una parte moral que no ética necesariamente, no quiere decir que sean divergentes, quiere decir que pueden ser convergentes, pero que no son lo mismo. Y hay un libro que ya tiene traducción al español, que se llama algo así como Última Ronda, en inglés se llama Last Call, y el autor es David Okrent, pero yo ya vi el libro en traducción, y es interesante porque cuenta toda la historia de la prohibición. Luego un documental que estuvo durante algún tiempo en una plataforma de streaming, y creo que ya no está, pero véanlo porque no tiene desperdicio ver cómo todos hay sentimientos, hay elaboraciones, vimos un poquito, ¿no? En la primera clase, elaboraciones de índole moral. El chiste, pues, es que la ética pública no guarda relación con la moral, ¿no? Calificar una práctica política, en particular de buena o mala, en una sociedad moderna, nada tiene que ver en realidad con algún atributo de una ética privada, ¿sí? Y esto es bien interesante también como un indicador, no voy a decir dónde, pero en un lugar, una vez, una persona daba una opinión sobre un político atribuyéndole valores de comportamiento, vamos a suponer que fueran éticos, no necesariamente lo eran, pero vamos a suponer que fueran éticos, pero
en lo privado, ¿no? O sea, estas cosas de que, por ejemplo, sobre todo antes, la expectativa de que la o el presidente, que normalmente ha sido el presidente, se ha casado, ¿no? Esa es una convención moral, no es que tengan que ser, pero era como la expectativa de, ¿no? Esa es una total y completa, digamos, subsistencia de una estructura tradicional que confunde la esfera privada con la esfera pública, ¿no? Prácticas, desde luego, en lo privado, ¿sí? Que pueden ir desde preferencias sexuales, creencias religiosas, ¿no? En Estados Unidos, ningún presidente no ha sido religioso, ¿no? Ya fueran católicos como Kennedy o protestantes como el resto de los presidentes, pero ninguno abiertamente ateo, por ejemplo, ¿no? Digo Estados Unidos, me salgo un poco de la parte mexicana para evitar polémicas, ¿no? Pero claro que también aquí ha habido un poco de eso, no tan fuerte como en Estados Unidos, valga decirlo, porque aquí yo me atrevería a decir, por ejemplo, no solo Juárez, pero Plutarco Elías Calles, pues tuvo su conflicto en la cristiada, ¿no? Y era un conflicto con la iglesia. Entonces, posiblemente aquí, a pesar de todo, a pesar de ser un país con una raigambre católica, sobre todo fuerte, quizás tenemos mejor resuelto ese tema de la laicidad que en los Estados Unidos, ¿no? Es posible. Pero bueno, entonces esta persona aducía de un candidato y decía es que es un muy católico, lo dijo como un valor, ¿no? Bueno, entonces estas parecería, ¿no? Que no deberíamos o no podríamos calificar una práctica política como un atributo de ética privada. Entonces, catalogar a los gobiernos en función de las categorías éticas, ¿sí? Que en su momento definían en qué medida se aproximaban o no al bien común, ¿no? Los gobiernos de la modernidad, por el contrario, deben estar regidos fundamentalmente por la búsqueda de la eficacia, ¿sí? O sea, la capacidad, vuelvo a Maquiavelo, del príncipe para conquistar y mantener el poder del Estado. Luego Carl Schmitt, ¿no? En este libro, Carl Schmitt es muy bueno también. Tuvo sus cosas muy cuestionables con el régimen nacionalsocialista, pero es muy, muy interesante. Y el concepto de lo político es extraordinario. Y ahí dice que lo que es moralmente malo, estéticamente feo y económicamente dañino, no tiene necesidad de por ello mismo también enemigo, de ser por ello mismo también enemigo. Lo que es bueno, bello y útil no necesariamente es amigo en el sentido específico, o sea, político, ¿sí? La política entonces tiene una especificidad que le es propia y que está definida por el poder. Por eso la ética pública reconoce una lógica de funcionamiento muy particular. Lo señala Max Weber, ¿no? La singularidad de todos los problemas éticos de la política está determinada solo y exclusivamente por su medio específico, la violencia legítima, ¿no? En manos de las asociaciones humanas. Esta peculiaridad que la caracteriza no deja de construir un problema en realidad, ¿no? Porque el monopolio de la violencia legítima lo tiene el Estado moderno, lo ejerce sobre la ciudadanía desarmada y construida modernamente como Dios mortal, el Estado adquiere en este contexto, ¿no?, un potencial represivo que se acrecienta aún más con la conformación posterior del Estado democrático de masas y deja la puerta abierta a otras aberraciones, como da cuenta la historia del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, este riesgo está implícito en la conformación del Estado moderno, ¿sí? En sus inicios se había temperado por el rol que desempeñó la razón en la estructuración de la ética pública y por consiguiente, perdón, del orden político. En tanto que liberadora del hombre en su estado de minoridad, ¿no? Lean el Filosofía de la Historia, que es la ilustración de Kant, y ahí viene, ¿no? El estadio, el tránsito del estado de minoridad al uso de la razón, se tradujo en el plano de la ética y de la política en la eliminación de toda autoridad externa, de toda heteronomía. También está ahí el texto de Ensayo sobre la libertad, dice a Berlín, ¿no? Desde la razón se instituye un sujeto moral autónomo, una persona,
que se proyecte en el plano de la política en la figura de la ciudadanía. La ciudadanía, y esto les voy a enviar de una vez el texto, es que de estas cosas le salen bracitos, ¿no? Entonces, la ciudadanía es una categoría, no obstante, que es moral. Nada más que les quiero mandar de una vez este texto, porque al ser un bracito, pues se sale un poco de la reflexión sobre lo penal estrictamente hablando. Entonces me interesa mandárselos porque hay una elaboración, insisto, moral sobre la ciudadanía. Pero bueno, más allá de eso, aquí les cuelgo el texto, ¿no? Para que lo vayan leyendo, para que vean esta problematización en torno a la ciudadanía como una categoría moral. Pero bueno, continúo pues con esta idea, ¿no? La autonomía de la voluntad es el único principio, dicen, de las leyes morales. Es una afirmación que introduce Kant, ¿no? Y el concepto de autonomía, ¿no? Como una condición para la persona de toda acción moral, expresa una exigencia que está implícita desde los inicios de la filosofía moderna, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la ética, Kant le impone a las personas dos imperativos, ¿no? La propia perfección y la búsqueda de la felicidad de los demás, que necesariamente asume la persona moderna, ¿no? Estos imperativos ponen límite a todo desarrollo meramente egoísta, ¿sí? Porque permiten incorporar una exigencia del deber, ¿no? En la ética, el concepto de deber conduce a fines y máximas, ¿no? Relacionadas con los fines que debemos proponernos, que tienen que fundamentarse atendiendo a principios morales, ¿sí? Este modo de orientar la voluntad, estoy más o menos, ¿no? Hablando de Kant, o sea, parafraseándolo, ¿no? Pone en acto la autonomía de las personas en el plano moral. Y dice, cita, ¿no? El hecho de que la ética contenga deberes a cuyo cumplimiento no podemos ser obligados físicamente por otros, explica, es simplemente la consecuencia de que sea una doctrina de los fines, porque coacción dirigida a tenerlos o a proponérselos se contradice a sí misma. Entonces, en ese sentido, la ética es la única que comprende en su concepto la autocoacción según leyes morales, ¿sí? O sea, desde el punto de vista de la moral, la condición de autonomía supone que el sujeto es el autor de su propia ley, una exigencia que se traslada al plano de la política también, ¿sí? De esta forma se pudo pensar la política en la modernidad como un campo de acción donde se construía racionalmente la verdad, un campo que sin embargo reconocía por ello mismo alternativas limitadas, ¿no? Por esa razón que liberaba a la persona del autoengaño, ¿no? Este límite que se impone desde la razón es el que permite al liberalismo luego recuperar a través de la argumentación una ética pública que permite contener la política. O Carl Schmitt, ¿no? Esta tradición de pensamiento vincula lo político desde el punto de vista de lo ético y luego lo subordina a lo económico. Esta necesidad, pues, de contener a lo político desde lo ético aproxima el liberalismo a otra tradición de pensamiento, que es el republicanismo. Lean este textito que les mandé de Escalante, porque ahí vienen estas síntesis y la elaboración de la ciudadanía desde la tradición republicana, desde la tradición liberal y la democrática, ¿no? Pero entonces, Habermas, ¿no? Dice, hay esta síntesis entre una y la otra, pero no lo hacen igual. El liberalismo, como doctrina, apela a una ética racionalista que reconoce la existencia de derechos fundamentales anteriores al Estado. En el republicanismo clásico, heredero de la tradición de Maquiavelo, cuando escribe los discursos sobre la primera década de Tito Livio, la República, las instituciones de la República Romana, la confianza se deposita en la ética privada, que es garante en última instancia de la formación de la ciudadanía, ¿no? El concepto de madre republicana, ¿no? Que se ha desarrollado en la historiografía estadounidense. Entonces, bueno,
Aunque no se inserta directamente en el espacio público, la función de la República reviste un carácter esencial porque tiene a cargo la formación moral de la ciudadanía, ¿no? Entonces, nos formamos como ciudadanos en un ámbito más allá del privado. Esto es interesante verlo desde varios planos, porque pensamos, por ejemplo, ¿no? Cualquier problema público, o sea, seguimos con de pronto como esta confusión entre esferas, cualquier problema público lo trasladamos a lo privado, ¿no? Sí, es que la culpa es de que en su casa no le enseñaron valores, ¿no? No tiene nada que ver, en realidad, ¿no? La ética pública la aprendemos, desde luego, la performativizamos, es decir, la llevamos a la acción, pero no necesariamente está vinculada con el quehacer doméstico, ¿no? Sino con un comportamiento exterior para con las y los demás, ¿no? Un reconocimiento de que lo individual se subordina, en todo caso, a lo colectivo, ¿no? El problema está en delimitar hasta dónde y hasta cuándo y en qué casos. Y desde luego no es sencillo como resolverlo, ¿no? Pero bueno, entonces hablamos de contención en el caso de la ética, tanto pública como privada en este caso, ¿no? Pero ahorita estamos hablando de la ética política como un quehacer que necesariamente, ¿no? Nuestro comportamiento político necesariamente es relacional, ¿no? Porque la polis se refiere a los asuntos de todos, desde su acepción primigenia, ¿no? Cosa que ahorita todavía no estoy hablando de la ética de los políticos, de las políticas, lo que se espera, que sí vamos a llegar a eso, ¿no? Eso va de la mano luego con las sanciones a los actores públicos, ¿no? A los actores políticos, actrices políticas, ¿no? Desde el régimen sancionador en materia electoral, ¿no? Los procedimientos sancionadores y el derecho penal, ¿no? El ius puniendi electoral en sus dos manifestaciones. Bueno, entonces va como vinculado, pues. Pero no es nada más, perdón, vamos en la autocontención. Luego vamos a ver el comportamiento que se espera y luego el traslape, ¿no? Entre la acción política y el comportamiento ético, ¿no? Voy a tratar en la medida de lo posible, aunque no sé si lo logre por los tiempos que corren, no hacer comentarios como las coyunturas que vivimos ayer y que estamos viviendo esta semana, que si uno renuncia, otra también, y otro también, y van buscando, y antes dijeron, ¿no? Pero va vinculado con el quehacer, eso ya será la evaluación de cada quien. Pero bueno, entonces, la contención que se entabla desde la ética y que estaba garantizada en el liberalismo por la razón, pierde sustancia con la conformación de la democracia de masas, porque las masas se introducen en la política, con las masas, se introducen en la política elementos no racionales, ¿no? Esto, hay otras varias elaboraciones con relación a esto. No es casualidad que nuestra tradición, o por lo menos algunos de los que se dicen liberales, de pronto, no tengo que decir quiénes son, ya ustedes sabrán, si no vayan buscándole por ahí, ¿no? Pero vamos a mencionar a uno que tiene mucho prestigio, que políticamente a mí siempre me pareció bastante cuestionable, que es Octavio Paz. No literariamente, pero su parte, digamos, política siempre me pareció como un poco nefasta, o alguien peor todavía, desde mi perspectiva, que es Mario Vargas Llosa, ¿no? Y ellos se definen como liberales. Y es un liberalismo que tampoco es casualidad que se asemeje a este liberalismo de John Locke y de John Stuart Mill, ¿no? En donde son para élites y sobre las élites. Una revista de circulación nacional, quizás de manera un poco cándida, ¿no? Pero a principios de este año, expuso cuál era su pretensión en la conversación pública, porque ha perdido, digamos, como influencia en ciertos sectores derivados de los cambios políticos. Lo digo como característica, yo tendré mi evaluación si es bueno o malo y cada quien sabrá, pero pensando como esto como una élite, ¿no? Como una élite, como personas ilustradas, ¿sí? Que tenían como la tarea de reflexionar sobre lo político, ¿no? Y entonces la democracia de masas a muchas personas les causa conflicto, por decirlo menos, ¿no? Les causa comezón. Y hay muchos libros, está La rebelión de las masas, por ejemplo, ¿no? Que no hay que tomar el argumento demasiado literal tampoco. Y
también porque hubo manifestaciones no necesariamente democráticas, aquí no hay que confundir el nacionalsocialismo con la democracia, ni el fascismo con la democracia, luego también la conversación pública. No hubo más gobierno más democrático que el de Hitler. No, a ver, Hitler incendió el Reichstag, para empezar, ¿no? Y Mussolini, la marcha a Roma, fue una amenaza nada velada de tomar el poder por asalto, así que democrático no fue, aunque hayan participado en elecciones, ¿no? Pero Mussolini prácticamente tomó el poder por asalto, ¿sí? Y Hitler otro tanto, amenazando, haciendo, entonces no hay que confundirlo, pero sí había una política de masas, de movilización y de un comportamiento como muy homogéneo, con miras a fortalecer un cierto tipo de liderazgo, ¿no? Y esto ha sido objeto de varios estudios, ¿sí? Masa y poder de Elias Canetti, que es fantástico, por ejemplo, del nacionalsocialismo, pero entonces no pensar que las masas son solo eso, porque la democracia de masas implica, ¿no?, admitir a otros sectores que el liberalismo había rechazado, admitir que no solo los propietarios blancos protestantes, diría Locke, son los que tienen la legitimidad para participar en la discusión de la cosa pública, sino los obreros, ¿no?, otros sectores. Entonces, bueno, vienen elementos no racionales, ¿sí? Quiebra la racionalidad propia del iluminismo, pero claro, estos elementos no racionales no es que sean indebidos, lo que pasa es que vienen partes de emoción y de acción entendida, ¿no?, con otras finalidades de equidad, de igualdad, etcétera, ¿no? Esto, además de que el Estado se integra, o más bien integra el Estado a todas y todos los adultos, o va haciendo este proceso de integración de las personas emancipadas, ¿no?, en donde hay diversidad. Lean el texto de la ciudadanía, porque es la tradición democrática es eso, ¿no? Hay diversidad, hay divergencia y por lo tanto hay conflicto, ¿sí? Entonces, ¿no?, hay numerosos puntos de vista contradictorios entre sí y se politizan, ¿sí? Entonces, ¿cómo entablamos la relación entre la ética y la política, ya sin una racionalidad única compartida en el espacio público, ¿no? De esta manera, la definición de ética pública se encuentra a merced de la puja de poder entre los diversos grupos, ¿sí? Les resultaban interesantes, a otros les chocantes, a los intelectuales que dan cuenta de este fenómeno de la democracia a inicios del siglo XX, y pues luego quedan como relegadas, ¿no? Pero bueno, entonces la democracia de masas, entendida como sectores sociales desaventajados que se van incorporando, entabla con la dimensión ética una relación muy particular que reconoce facetas diversas, incluso contradictorias. Pero estas contradicciones, ¿no?, no son las que generalmente se muestran en el análisis, ¿no? La democracia se describe como un régimen ideal para la realización del principio de autolegislación, ¿no?, satisfaciendo esta idea del político moderno, la exigencia en tanto que sujetos y sujetas autónomas de darse su propia ley. Isaiah Berlin, ¿no? También aparece como la única forma posible que puede albergar en su seno la pluralidad de propuestas que pueden aflorar en una sociedad compleja. Es decir, que tiene distintos intereses, distintos componentes, ¿sí? Distintas individualidades incluso, ¿no? Entonces, la coexistencia de propuestas distintas en un mismo espacio aparece como resultado del desarrollo del principio de igualdad, principio que define por sí mismo la noción de democracia igualmente, ¿no? Pero en realidad es aquí donde comienzan los problemas, porque la convivencia entre distintas propuestas, si bien es posible, es porque ya no hay un criterio objetivo alguno que justifique la primacía de una concepción por encima de otra, ¿sí? Al menos no desde el punto de vista de quien observa, porque quien adopta una concepción particular de bien siempre la va a entender como superior, ¿no?, por lo que debería ser generalizada. Pero lo cierto es que no hay nada más allá de la propia preferencia valorativa que conforme dicha superioridad, ¿no? Aceptar esta premisa es lo que en principio permite establecer en el plano de la sociedad relaciones de reciprocidad y de reversibilidad entre distintas propuestas, ¿sí?
Uno puede estar muy convencido de una propuesta política y que se materialice en el quehacer político de una manera, pero no quiere decir que ese sea por fuerza, ni mucho menos por razón, el más ético, ¿no? Porque el principio es de que convivan. Esto no quiere decir que vamos a caer en el relativismo absoluto, en donde entonces cualquier cosa es posible. Por eso es que sí vamos a definir la ética, pero aquí de una manera mucho más compleja, mucho menos clara quizás que la ética racionalista, ¿no? De esta autocontención, etcétera. ¿Sí? Kantiana, el imperativo categórico, ¿no? Bueno, entonces, para sostener este tipo de relación democrática, donde hay diversidad, donde hay pluralidad, ¿no? Y que esta pluralidad tenemos que entenderla en muchos sentidos. Pluralidad de ideas, que es la parte liberal, ¿no? Que es la parte más facilona, en donde, otra vez, la crítica a los intelectuales liberales era como, bueno, pues todos tenemos la posibilidad de participar, de decir, de hacer, ¿no? Pues sí, lo decían quienes tenían monopolizada la conversación pública. Basta ver, todas estas son formas de acción política y de representación, ¿no? Y de esta idea que ya no camina muy bien del quehacer ético, ¿no? Y entonces cuando hay otras cosas que lo desafían, pues ahí hay desajustes, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre cualquier tema de asunto de interés público. Hace poquito, ¿eh? No nos tenemos que ir a los 90, ¿no? Hace 5 o 6 años, inclusive menos, una mesa sobre el tema que quieran, y eran puras personas entre los que les gusta, 40 y 60 años, hombres con un perfil sociodemográfico, una forma de hablar muy característica, ¿no? Y de repente algunas que otras mujeres, pero que cumplían con el mismo perfil, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, pues esa pluralidad era una ficción, era más una idea, una moral que se decía, que se inventaba, pero que en la práctica no estaba como bien desarrollada, ¿no? Entonces, estas son como dimensiones que van cambiando, ¿no? Y que entonces van entablando otro tipo tanto de expectativas como de relaciones como de discurso, ¿sí? Entonces, no es una distribución simétrica, ¿no? Ese pluralismo, el primer aspecto del pluralismo, ¿no? La libertad de expresión, la posibilidad de que haya distintas ideas que se manifiesten. Pues primero era ficticio porque las voces no estaban todas representadas. En segunda era ficticio porque aún las que sí estaban representadas, ¿no? Eran chiquitas, era un sector pequeño. En tercero es y ha sido ficticio porque pues esa representación en todo caso pensaría, ¿no? Que todas y todos tenemos la misma posibilidad de decir y de verse, ¿no? De verse reflejados en toda la diversidad y entonces pues prescindía de cualquier otro tipo de pluralidad, ¿no? Primero pensaba que la pluralidad se manifestaba en ideas. Cada quien puede pensar, no casi que lo que quiera, pero puede pensar dentro de los límites democráticos, lo que sea, y decirlo, ¿no? Y estar protegido. Insisto, con todas las simplificaciones que eso lleva. Asumiendo que todos estaban en la misma posibilidad de decirlo, lo cual no era cierto, ¿no? Y sigue sin ser cierto, en realidad, ¿no? Pero bueno, esa es una primera cosa. Inclusive, nuestra transición democrática se dio así, ¿no? O sea, hablaban de pluralidad de partidos, como si los partidos por sí mismos garantizaran la pluralidad a la que me voy a referir, no solo de ideas, no solo de muchos diferentes colores, inclusive de posiciones políticas encontradas, cuando sí se admitía que, bueno, los partidos no significaban ni significan todos lo mismo, ¿no? Cada quien tiene una agenda y esa agenda es política pública y es discurso y es ideología y se materializa de distinta manera en quién ejerce los cargos, cómo se ejerce el presupuesto, en favor de quién, en detrimento de quiénes, ¿no? Pero ha pasado de largo otro tipo de pluralidades culturales. Y ahí nos vamos tanto con grupos minoritarios, ¿no? Que ahí estaban, pero pues la representación en todos los sentidos, no solo política en sentido de que tengan un diputado, senador,
presidente municipal, ¿no? Sino en los espacios ciudadanos cotidianos, pues no estaba y no está tampoco todavía de todo resuelta, ¿no? Entonces, hay distribuciones asimétricas, ¿sí? Que hay que reconocer. Entonces, no hay una distribución simétrica ni equitativa del poder entre las partes actuantes. Entonces, ahí hay un primer problema, ¿sí? Claro, no es totalmente imposible tenerlas simétricas y equitativas, ese reparto, ¿no? En el desarrollo de la lógica del poder, ¿no? Que tiende a desvirtuar desde un principio en el terreno de la práctica, porque siempre es asimétrico, ¿no? Sin contar que además el Estado tiene por sí mismo la capacidad de imponer puntos de vista, ¿sí? Llegando incluso a utilizar la fuerza, si se contradice, ¿no? No solo el Estado, ¿eh? O sea, aquí ahorita cuando vamos a hablar, ahí tenemos un listado enunciativo, no limitativo de actores políticos. Toda la tradición liberal, no es que yo esté traumado contra los liberales, pero me caen muy mal porque la tradición liberal es muy simplona. Es lo más padre. Yo me acuerdo que hay un profesor de la maestría que es que yo soy liberal, ¿no? Es lo más fácil siempre definirse como liberal porque estás a favor de las libertades. ¿Quién no va a estar a favor de las libertades? ¿No? Pero es muy complejo. O sea, en realidad, por eso digo, es muy simplón. Entonces, la tradición liberal, además de que oblitera estas distribuciones asimétricas del poder, ¿no? También considera que lo único a lo que hay que oponerse es al Estado, asemejándolo al gobierno como si todo el poder estuviera depositado en el Estado. La verdad es que la mayoría de las relaciones contemporáneas ni siquiera es el Estado el actor más fuerte. El actor más fuerte son las transnacionales, ¿no? Las industrias que literalmente doblan a los estados en sus marcos jurídicos para el medio ambiente, para lo fiscal, para lo laboral, ¿no? Entonces, ahí también tendríamos que ver la distribución de fuerzas desde otra perspectiva, ¿no? Que nos lleve a pensar en las relaciones entre mercados y democracia, ¿no? Y cómo estos, en realidad, han sido los que marcan el rumbo, digamos, de la política pública contemporánea, ¿no? Entonces, también pensar que solo es el Estado el que impone, el que da un solo punto de vista, pues es erróneo, ¿no? No es que el Estado no lo haga, no es que no pueda, no es que no tenga los elementos para, pero no es la única. Y ni siquiera es necesariamente la más fuerte. La ideología contemporánea está más marcada por otras cosas que por el Estado. Pero bueno, estos elementos están insertos en la política democrática, ¿no? Y son los que llevan a ahondar entre la separación entre ética y política, que en la modernidad aparecía más o menos clara. Entonces, la democracia, con el desarrollo y profundización del ideal igualitario, introduce en verdad un fuerte relativismo moral, ¿no? Un fuerte relativismo moral porque las propuestas de vida buena quedan igualadas entre sí, ¿no? No existe un parámetro objetivo externo a la conciencia de las personas por el cual definir los criterios de mejor y peor que orienten las preferencias. Ahorita vamos a ver cómo la democracia sí puede darnos un parámetro, ¿no? Democracia como una serie de valores, ¿sí? Pero bueno, entonces hay un cierto relativismo moral que caracteriza primordialmente a la democracia, aunque ya está insinuado desde los inicios de la política moderna, ¿no? Algo que Hobbes intentó solucionar porque recluyó el problema al plano de la conciencia, ¿no? Ya que no existe parámetro objetivo que permita dirimir qué es bueno y qué es malo, las sociedades nos enfrentamos a la posibilidad de instalar la guerra en su seno, ¿no? Entonces, el soberano hobbesiano tiene la función de objetivar un criterio, diciendo que es lo justo, que es lo verdadero, y entonces Hobbes da fin a la guerra de la religión, ¿no? Dejando relegado esta última a lo íntimo, al plano íntimo de la conciencia, ¿no? Que no puede penetrar el Estado. Entonces nos muestra Hobbes de este modo la capacidad represiva del Estado moderno, que lo autoriza incluso a eliminar todas las diferencias en la sociedad. Es un riesgo que está presente, que se acrecienta en democracias
que se someten sin más cuando impera esta parte de la mayoría, dicen algunos que están como muy en contra de la parte de las mayorías, pero claro, la democracia es mucho más, lo vamos a ver, que la regla de la mayoría. Pero bueno, con esto Hobbes dice también que todo relativismo se zanja, se supera, mediante la objetivación de criterios que de este modo pasan a valer para todos los integrantes de la sociedad política sin excepción, independientemente de lo que se sostenga a nivel de la conciencia individual. Es lo que hace el Estado al imponer la ley, ¿no? Dado que con ello se le otorga, se le da un contenido específico a la justicia y se establecen los límites y alcances de la convivencia, ¿no? De esta manera, por ejemplo, en la democracia podríamos estar de acuerdo en que este es el medio para legitimar un gobierno, aunque no necesariamente estemos de acuerdo con el resultado de esa forma de legitimación, estamos de acuerdo con el medio. ¿Sí? Por ejemplo, en la medida de que el concepto de razón se planteaba en el iluminismo, pues esta premisa no era como muy problemática, ¿no? Todo cambia con el desarrollo de la democracia. Otra vez, lean el articulito de Fernando. Y digo articulito no porque sea menor, en realidad es muy bueno. Es articulito porque está pequeño, ¿sí? De justamente cómo cambia con la idea de la ciudadanía democrática y cómo se problematiza la parte moral del ciudadano, la concepción de la ciudadanía como algo concreto. Entonces, porque hay diversidad de concepciones, ¿no? Que están en principio en paridad de condiciones. Claro, esto no ha sido tan así, por eso digo que luego los liberales son muy tramposos, ¿no? Porque dan por sentado que existe ese equilibrio, esa igualdad para hacer y para hacer y para actuar y para decir, ¿no? Dando por hecho que todos están en su mismo plano, ¿no? Es una falacia de todo liberal. Pero bueno, estas concepciones sostienen una pretensión, o sea, estas concepciones distintas, sostienen una pretensión de universalidad que solo la conquista del Estado puede asegurar, aunque solo sea de manera transitoria. Entonces, por eso se politizan distintas propuestas, ¿no? Como ocurre con las democracias, ¿no? Entonces, pues todo se politiza. Y la democracia solo introduce algunas formas de dirimir las cuestiones en el plano público, ¿no? Para que no sea la fuerza, pues, lo que resuelva. Pero bueno, entonces la pregunta, ¿cómo juega el discurso de la ética en la sociedad democrática contemporánea, ¿no? Una cuestión que varios autores ya han tratado de responder, ¿no? Relaciones entre ética y política desde el punto de vista de la política. Gaetano Mosca, Ostrovsky, Wilfredo Pareto, Robert Michels, ¿no? Señalan la democracia como un mito, en tanto que mito movilizador, que lejos de promover en la práctica la participación real de toda la ciudadanía, es una instancia efectiva de gobierno, ¿no? Que extiende un velo sobre la sociedad que oculta verdaderas relaciones de poder. Esa es una idea, ¿sí? Maestro, perdón por interrumpirlo. ¿Usted Sí. ha estado cambiando la presentación? Porque solo he visto la misma desde siempre, o solo ha estado hablando sin cambiar la... No le he cambiado. Ah, correcto. Perfecto. ¿Es cuánto? Sí. Continúe. Sí, no. Lo que pasa es que, a ver, primero estamos como lo ético en lo político y luego quiénes son los actores políticos relevantes, ¿no? Problematizando la primera parte. Entonces, bueno, decía, ¿no? Michels, por ejemplo, dice, la democracia es un mito, ya decía, ¿no? Y la organización o las organizaciones políticas forman élites que quedan legitimadas y encubiertas por el discurso democrático.
¿sí? Entonces, intentan, ¿no?, hablar de la vacuidad del discurso democrático. Desde luego, esto es una parte, ¿no? Una parte de democracias, pues sí, como más bien liberales. Entonces, hay otros autores, ¿no?, que hablan del discurso de la ética, que debe ser considerado como una ética política, una teoría de la legitimidad democrática y de los derechos básicos, ¿sí? Ya autores de los años 90. Pero la perspectiva que adoptan, aunque juega en el rol que juega la ética en el contexto político, difiere de los autores de principios del siglo XX, porque para ellos la función primordial de la democracia no es la de encubrir las verdaderas relaciones de poder, que son asimétricas, ¿no? Sino que vuelven a otro terreno, ¿no?, en donde la ética pública, ¿no?, no es un discurso legitimador, sino una forma de acción social, ¿sí? Entonces, ya desde esta perspectiva, vamos a entender, ¿no?, cuestionamientos éticos que van aflorando en las sociedades, y entonces la apelación a la ética se constituye en un modo de mostrar el desvío antidemocrático cuando lo hay por parte de las fracciones de poder, ¿sí? Entonces, bueno, un autor al que le importaba de manera importante la ética pública es Weber, ¿no?, que distingue en el espacio público dos tipos de ética distintas que se definen por el tipo de conducta que promueven. Todo actor político puede obrar conforme a principios y valores absolutos adoptados con antelación o al momento de la acción concreta, ¿sí? Entonces, una ética de la convicción, ¿sí? Los actores, las actrices políticas convencidas, o puede hacerlo sopesando en la práctica las consecuencias políticas y sociales que su decisión puede acarrear, ¿sí? La ética de la responsabilidad, que la vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, mientras que la primera obra por la pasión, por los sentimientos, en la segunda hay un cálculo racional que se proyecta al futuro. Lo voy a dejar aquí planteado para entrar ahora a esta parte de quiénes son entonces los actores políticos relevantes. Aquí para efectos tanto de la ética como para efectos de la Ley General de Delitos Electorales, ¿sí? Porque lo que vamos a tener es que entonces, bueno, la ética es un comportamiento esperable, que ha tenido distintas relaciones con la democracia. Y de ambos vamos a ver estos dos tipos de ética que más adelante aquí lo vamos a ver, mira, ¿no?, que es la acción política, aquí algunas otras cosas, y esto que les decía de la ética de la responsabilidad, ¿no? Bueno, entonces, decía, un comportamiento esperado de ciertos actores políticos, ¿sí? Tanto en el plano de su acción política como en el plano, o sea, de su acción política, es decir, de su cálculo político, como en el plano de, como les decía, ¿no?, porque Weber hace esta diferenciación, tanto en el plano de los ideales que lo mueven, ¿sí?, como en el plano un poco más racional, ¿sí?, la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Pero pueden a veces, la ética de la convicción y la de la responsabilidad, no necesariamente empatar, ¿no? Espérenme que tengo un problema aquí con la batería de la máquina, porque, bueno, ya luego lo resuelvo. Bueno, entonces, para efectos de la ley electoral, de la Ley General de Delitos Electorales, pero asimismo, para efectos también de la democracia, del sistema electoral mexicano, pues vamos a diferenciar de actores políticos relevantes de aquellos que no lo son, ¿sí? ¿Por qué decimos que un actor político, todos somos actores, actrices políticas, ¿no? Tenemos opiniones políticas, nos informamos, votamos, somos representados, representadas, tenemos garantías mínimas, etcétera, ¿no? Pero los actores políticos relevantes son aquellos que ya sea son portavoces, ya sea ejercen un cargo público,
y que por lo tanto su peso en la toma de decisiones tiende a ser mayor, vamos a decirlo así, ¿no? Y entonces aquí tenemos que hacer una distinción entre el tipo de actores, ¿no? Que van de los partidos políticos a los funcionarios y funcionarios públicos, funcionarios de casilla, ministros de culto, fedatarios públicos y medios de comunicación. De cada uno de ellos tenemos conductas esperadas, ¿no? Conductas deseables en su comportamiento y en sus convicciones. Sí, lo que pasa es que no es necesariamente lo mismo, ¿no? Su comportamiento que sus convicciones. Entonces, los partidos políticos, como actor relevante, como actores relevantes, no solo lo son en cuanto a los fines que persiguen. No habrá quien sostenga que todos los partidos políticos son esencialmente lo mismo y buscan esencialmente lo mismo, es decir, ganar elecciones. Esto no es necesariamente así, digo que no habrá quien lo defina de esta manera. Entonces, ¿qué se espera de los partidos políticos? En todo caso, pues que respeten las reglas democráticas, ¿no? Es decir, para la selección. Claro, lo que pasa es que las reglas democráticas van cambiando igualmente, ¿no? Entonces, desde la selección de las candidaturas, temas de fiscalización, es que estoy aquí con esto de la batería, porque el problema es que aparece como enchufada, pero en lugar de aumentar, el porcentaje de batería disminuye. Y entonces el problema es que tengo 26% de batería y tenía 28 hace 2 minutos y ahorita dice 26. Si sigue bajando, se va a apagar la computadora y ese sí va a ser un problema. Entonces no sé por qué, no sé a qué se debe, porque está conectada, por eso es que me distrae eso. Bueno, entonces, lo que se espera de los partidos políticos, en principio, dependiendo de la definición que tengamos de democracia, pues es que respeten las reglas, pero las reglas han ido cambiando, ¿no? O sea, la expectativa que tenemos del partido político ya no nada más es que utilice los recursos públicos de manera transparente, sino que se van ahí, y mire, 25%, se van añadiendo otro tipo de conductas esperadas, deseadas para los partidos políticos, ¿no? En su selección de candidaturas, en su conformación misma, ¿no? O sea, que si las asambleas, el mínimo de representación, en la lógica de las coaliciones, ¿no? ¿Por qué se coaligan de una manera o de otra? Y así sucesivamente, o sea, comportamientos deseados. Para efectos de los delitos electorales, sobre todo, será la parte relativa al financiamiento, ¿no? Algunos de los delitos que pueden cometer los partidos políticos. Hay un módulo, ¿no?, que responde a la pregunta: ¿son los partidos políticos sujetos o no de derecho penal electoral y por qué en todo caso, ¿no? Pero bueno, entonces, eso con relación a los partidos, ¿no? Como instituciones que materializan los principios de libertad de asociación y de reunión, que tienen una plataforma común para la acción política, para el quehacer político, encaminado a fines específicos, que compiten por los cargos de elección, pero que también tienen una función de representación, de ser mediadores entre los cargos públicos y la ciudadanía. Entonces, ahí vienen atravesados varias expectativas, pues, de comportamiento público que no son únicamente, ¿no?, el de presentarse para elecciones, sino que van vinculadas otras. Desde luego, la expectativa no quiere decir que eso sea, es lo que uno esperaría del partido político, ¿no? Si nos vamos a otros estudios que hablan de la confianza en los partidos, de la evaluación de los partidos, es más, de la ética como acto de percepción de los partidos políticos, son los peor evaluados, ¿no? No de gratis, pero bueno, esa es otra cuestión, ¿no? Es decir, cuando nosotros hablamos de actores políticos relevantes y de ética, en principio pareciera que nos referimos a cosas que son totalmente, diametralmente opuestas, ¿no? Que inclusive están en las antípodas, ¿no? Hablar de ética y hablar de política y hablar de acción política y de ética. Pero
por eso es que tenemos como estas dos vertientes, ¿no? La ética de la responsabilidad y la ética de la actuación, o más propiamente, ¿no? Como lo definía Weber, ¿no? La ética de las convicciones. Funcionarias y funcionarios públicos. Aquí tenemos como varios elementos, ¿no? Porque la función pública, y recuerda que también habíamos dicho, ¿no? Y esto vale tanto para lo ético como para lo jurídico, que las leyes, sean de carácter más universalista, como podría ser la ética, sean de carácter más jurídico formal, como son los reglamentos y el derecho penal en general, pues son productos históricos, ¿no? Entonces, en nuestra tradición, en México, ¿no? La función pública no siempre se ha visto como algo separado del ejercicio del poder, sino como una manifestación de esta. Y no solo del ejercicio del poder en el sentido de, bueno, pues para que el Estado funcione tiene que haber una burocracia que le dé materialidad, ¿no? Sino el ejercicio del poder en el sentido de una ligazón entre los representantes, entre la burocracia a todos niveles y los partidos en el poder. Y entonces esa relación, ¿no? Es la que ha dado lugar a distintas medidas para atenuarla, ¿no? Porque de los funcionarios y funcionarios públicos que se espera, sobre todo, neutralidad, ¿no? Neutralidad en cuanto hace a su quehacer, a su quehacer público, ¿no? O sea, que no haya, pues, un indebido ejercicio de las funciones, que no haya una confusión entre el quehacer público y el quehacer político, que no haya, perdón, el quehacer público y su función pública y el partido en el gobierno, y entonces esa parte, ¿no? Y ahí vamos a encontrar algunos delitos igualmente o algunas conductas indebidas en los marcos jurídicos, sea administrativos, sancionadores, sea penales, del indebido ejercicio de la función pública, ¿no? Pero que, insisto, el criterio orientador, la expectativa que se tiene de su comportamiento, así como la acción que debería de encauzarlos, es fundamentalmente la neutralidad, ¿no? Sigo aquí viendo mi batería, porque sí me preocupa que siga bajando, dice 22%. Entonces, yo no sé si estando enchufado no se apaga, porque pues no tendría por qué estar bajando y bajando. No sé qué sea en realidad. Pero bueno, si llegara a haber algún problema es por esa razón y ya intentaré yo conectarme de otra manera porque sí puede ser que se apague. Bueno, funcionarios de casilla, bueno, ellos tienen una labor que está limitada, ¿no? Al día de la jornada electoral, básicamente, no nada más, depende de cuál sea el funcionario de casilla, pero que está limitada a eso. Pero también, ¿qué se espera? Pues un cierto profesionalismo, porque están capacitados, ¿no? Bueno, en la función pública, decía, como en nuestra tradición, regreso a esta porque es importante, nuestra tradición y el ejercicio del poder político en años anteriores, hace muchos años, ¿no? O sea, esto tenemos que entenderlo como una oposición entre los gobiernos democráticos a partir de la transición democrática y los gobiernos, digamos, de autoritarismo electoral en México, ¿no? Donde estaba el partido hegemónico y era el que dictaba como las reglas de la práctica política, ¿no? El PRI. Entonces, decía, se han implementado distintos instrumentos, no solo pensemos en sanciones, ¿no? Porque la ética, aunque sea una autocoacción, también tiene que ver con una percepción del deber y otro valor, porque ya había dicho neutralidad, otro valor es el profesionalismo. Y del profesionalismo, de la burocracia, viene acompañada la profesionalización. Entonces, ha habido, ¿no? Intentos, algunos bastante buenos, ¿no? O hay intentos permanentes, por ejemplo, por llevar a cabo
la profesionalización a través de la carrera, ¿no? Del servicio civil de carrera, como una parte para profesionalizar, para desvincular de grupos políticamente poderosos, ¿no? Con esta intención, pues, de que así suceda. Bueno, decía, funcionarios de casilla, pues entonces tienen una función limitada en el tiempo, pero de la cual se espera igualmente tanto profesionalismo, de la que se espera, obviamente neutralidad. Hay delitos que pueden cometer los funcionarios de casilla, pero ya decía, y una capacidad de acción, ¿no? De los ministros de culto, lo que se espera es que se abstengan. Ahí hay otro tipo de deber, ¿no? Está el principio de laicidad. Ya veremos en la sesión correspondiente a las diferencias entre las faltas y los delitos electorales, ¿no? La cuestión relativa a los valores democráticos y las sanciones electorales, que pueden ser desde la nulidad en un sentido electoral estricto, ¿sí? Un proceso administrativo o una cuestión penal. Los ministros de culto pueden ser sujetos de sanciones de conformidad con la Ley General de Delitos Electorales. Limitada, acotada, no a la cárcel, ¿no? A multas, pero de todas maneras, ¿no? También los fedatarios públicos tienen su parte de responsabilidad. Y los medios de comunicación, ¿no? Otra vez, lo que se espera de los medios de comunicación, sobre todo, es neutralidad, que haya información plural, que, ¿no? Que sea veraz, pero la neutralidad en el caso mexicano es un tema, ¿no? Porque no en todos lados funciona de la misma manera este principio de neutralidad, ¿sí? Que esperaríamos, ahorita lo vemos en el caso de los medios de comunicación. Bueno, entonces, la acción política, ¿no? O sea, ya como una forma, déjenme, voy a hacer esto pequeño para seguir monitoreando es que sigue bajando la pila. Como una forma, decía, la acción política como una forma de comportamiento público, ¿sí? Y aquí la cosa es ya no nada más la acción política en el sentido de organización, en el sentido de tener una preferencia, una ideología, ¿no? Una serie de valores a partir de los cuales se orienta, se manifiestan las preferencias, las plataformas electorales, ¿sí? Que desde luego la acción política tiene esa acepción. La idea, ¿no? De tener intereses conjuntos, la idea de representar opciones, la idea de representar colectivos, ¿sí? O sea, la ideología, ideas que orientan la acción. Y por otro lado, en un sentido más restringido, acción entendida como comportamiento, ¿sí? Y entonces aquí, actores políticos, actrices políticas y su manifestación de preferencias electorales, ¿sí? Esas cosas no son tan fácilmente discernibles, ¿no? Y la verdad es que la respuesta, a mí no me gusta dar respuestas legalistas, ¿no? Pero muchas veces las respuestas se encuentran en los marcos jurídicos, que otra vez, a ver, son la cristalización de la cultura, de los valores, de la historia misma de cada lugar. Y esto lo digo porque, por ejemplo, en Estados Unidos, otra vez teniéndolo como referente, ¿no? Y no es que sea el mejor referente, ¿eh? Pero bueno, no hay demasiado problema en cuanto a que ciertos actores, el presidente mismo, ¿no? Manifieste sus preferencias políticas electorales, más allá de que son obvias, ¿no? Pero lo puede hacer sin mayor problema. Es más, los presidentes, cuando tienen la posibilidad de reelegirse, pues hacen campaña, ¿no? Y no hay como mucha controversia. En México, nuestra tradición no es necesario quizás que lo reitere, pero es que venimos de un autoritarismo electoral, ¿sí? No digo, insisto con ello, que los Estados Unidos sea el ejemplo a seguir, solo digo que es diferente su tradición, porque ellos tienen sus propios vicios y la ética en los Estados Unidos, no voy a ser yo quien defienda la ética de ningún actor político en los Estados Unidos, ¿no?
Solo digo, las diferencias en cuanto a su comportamiento público son distintas de las que se esperan aquí por nuestra tradición. Entonces, recordarán ustedes, por ejemplo, con esto de los límites, bueno, para quienes sean de los años 80, 90, ¿no? La idea, y bueno, los que están pues más allá, pues es fácil recordarlo, ¿no? Pero la idea de la cargada, ¿no? Y el tapado y toda la parafernalia que rodeaba, por ejemplo, a la persona que se designaba como candidata o candidato presidencial de la República por parte del partido oficial. Entonces, era toda una parafernalia mediática, ¿no? Era todo un acontecimiento, había una cadena nacional prácticamente, no sé si era cadena nacional, pero todos los medios de comunicación estaban ahí, lo entrevistaban, ¿no? Entonces, ahí había un desequilibrio, por ejemplo, ¿no? Para efectos democráticos de elección, ¿no? De lo que las personas veían y pues obviamente se da por sentado que sí iba a ser el presidente de la República, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, había evidentemente una manifestación de no neutralidad por parte tanto de los medios de comunicación como de otros actores políticos, ¿no? Propio presidente de la República, gobernadores, etcétera. Y ahora eso ha cambiado y ahora está como caminando en un sentido como, no quiero decir hacia atrás, pero extraño, ¿no? Hubo una propuesta, lo sabrán ustedes, de una modificación a la Ley General de Comunicación Social, en donde permitía, ¿no? Sin mayor problema, sigo con esto de la pila, sin mayor problema, que los gobernantes, que los funcionarios públicos en general, todos, hicieran manifiestas sus preferencias político-electorales, el artículo 3 creo que era, porque justamente de lo que el valor al que hacía referencia era la libertad de expresión, que esto ha sido un tema en esta coyuntura política contemporánea, en esta administración, pues, hasta dónde puede decir y por qué sí, si le puede responder a los periodistas, o sea, todo eso ha girado en torno, ¿no? De la posibilidad, más allá de las asimetrías evidentes, pero de la posibilidad de entablar como diálogos, si es que son tal cosa. Yo no digo que sean o que no sean, ¿no? Pero bueno. Es algo malo para la socialliberalismo. Ahorita respondo eso. No es que sea malo, es una forma de entenderla, ¿no? La cuestión es que el liberalismo decimonónico, también hay que decir que hay varios liberalismos, ¿no? Se funda en una clase de exclusión. Es el liberalismo tanto de Locke como de John Stuart Mill, pues son libertades, pero son libertades para un grupo pequeño. Ellos mismos lo dicen, ¿eh? No es que yo lo invente. O sea, Locke dice, pues es para los propietarios, ¿no? Y toda la tradición liberal como que ha dejado de lado las desigualdades, ¿no? Como si no existieran, o como si no fueran lo más importante, ¿no? Hay inclusive quienes modelan una relación de antípodas, ¿no? O es más igualitario o es más liberal, porque son cosas que caminan paralelas, ¿no? Entonces, entre más igualdad, menos libertad, y entre menos libertad, mayor igualdad. Yo no sé si estoy de acuerdo con eso, pero lo cierto es que como doctrina, y sobre todo los liberales realmente existentes, pues han sido un poquito, por lo menos, ingenuos a la hora de pensar lo político, ¿no? Pero no es que sea bueno, ni que sea malo, ¿no? Era una mesa de debate de latinos. Pues una mesa de debate de casi cualquier lado, ¿eh? Eran así con esta composición, nada plural, ni en lo cultural, ni en la diversidad de ningún tipo, ¿no? Bueno, entonces, decía, esta ley, ¿no? Que de hecho se aprobó, la ley de comunicación social, lo que pasa es que es parte de las impugnaciones a la reforma electoral. Y entonces hubo un criterio orientador que decía justamente, no, pues es que es la libertad de expresión y el único límite es el uso de recursos públicos. Ahí sí, neutralidad. O sea, aquí solo para ver las diferencias de expectativa de acción política en el comportamiento esperado, ¿no? En el comportamiento deseable. Y este comportamiento deseable
como ya dijimos, es divergente, es contingente, depende de varias circunstancias, es decir, es difícilmente universalizable, tanto en lo local como en lo global. Y entonces hubo un criterio orientador que decía, siempre y cuando no haya uso de recursos públicos, lo pueden hacer. Se declaró inconstitucional por una cuestión de forma, más o menos, por el tiempo, ¿no? Porque fue una reforma electoral que se publicó, digamos, dentro de una temporalidad ya indebida para efectos del proceso electoral del 2021, o no me acuerdo si o un proceso electoral en particular. El chiste es que sí, no fue por el 2021, fue declarada inconstitucional por esa razón. No entraron todavía al fondo de la controversia, ¿no? ¿Qué es lo único que yo hubiera deseado y desearía que la Corte, menos que la cuestión relativa al proceso legislativo, que desde luego es importante, se pronunciara sobre vicios de fondo, porque creo que los hay, pero bueno, eso es otra cosa. El chiste es cuáles son los límites, ¿no? Y aquí decían, no debe haber mayor límite que el uso de recursos públicos en esa iniciativa, es un criterio. Y otros decían, no, el límite ¿cuál es? Pues la equidad. La equidad es un valor por sí mismo en la contienda. Yo diría eso, por ejemplo, ¿no? Es un valor por sí mismo la equidad en la contienda, y si se rompe, pues entonces, ¿cómo podemos hablar de democracia en el sentido electoral, ¿no? Si ya no están en un plano de igualdad un hablante con respecto a otro. Esto es más o menos sencillo de resolverse, ¿no? Pensemos en este comportamiento público. Digo, perdón que esté haciendo pequeña la presentación, pero es que sigo con esto de la batería. Ya estoy nada más en 12%, está conectada y eso me distrae mucho porque no sé si se vaya a apagar o no. No tendría por qué ir para abajo la pila. Entonces eso me distrae bastante porque no entiendo y yo considero que en algún momento entonces va a decir cero y se apaga, y el problema es que si no me está reconociendo el enchufe, entonces ni siquiera voy a poder arrancar el equipo, y eso me preocupa. Bueno, entonces, esta parte, ¿no? Obviamente no todo es el gobierno, ¿no? Los actores políticos no nada más son los que tienen en algún momento determinado el poder, que gozan del poder, ¿no? Los actores, las y los funcionarios públicos, los actores políticos, ya decíamos, ¿no? Pues son todos estos. Aquí los centré un poquito preferencias electorales y en la discusión sobre las y los funcionarios de un gobierno en particular, pero la realidad es que esto pues lo podemos hacer extensivo a cada uno de estos. La cosa es que en cada uno vamos a encontrar cosas diferentes, ¿no? Los partidos políticos, pues en principio diríamos que siempre lo pueden hacer. La realidad es que no es tan así, ¿no? Les voy a poner un ejemplo concreto de esto que no es menor, que es los procesos participativos, que son extensivos para efectos de la Ley General de Delitos Electorales, ¿no? Tanto en su temporalidad como en su territorialidad. No, mira, a ver, déjenme ver lo de la batería, porque sí ya me está aquí diciendo que se va a agotar. Perdón, denme un minuto nada más para ver eso. Híjole, es que no me reconoce, no sé por qué, no me reconoce el enchufe. Ahorita lo cambié de lugar, pero no. Y dice que está. No, es que no logro. O sea, aparece conectada, el cablecito está prendido, y aquí dice enchufado, pero, a ver, me comentan algo aquí.
Sí, pero no dice eso, nada más dice 10% disponible, entre paréntesis dice enchufado, y ahorita ya me estaba marcando que la batería estaba baja, y te digo, el cable está prendido, o sea, tiene una ruedita y ahí aparece prendido, pero no dice que se esté cargando justamente, pero sí dice que está enchufado. A mí lo que se me hace raro es que estando enchufado, de todas maneras se baje la batería, porque en todo caso no tendría por qué disminuir. Ahorita ya se quedó en 10 por lo menos. Espero que no disminuya porque entonces se va a apagar. Pero bueno, entonces les decía, ¿no? Eh, lo que cuando abarcamos a más actores políticos, obviamente de cada uno esperamos cuestiones distintas, ¿no? De los partidos, en principio, pensaríamos que son, no, es que sigue bajando, ¡ay! Es que esto se va a apagar. Y lo peor, les digo, es que no la voy a poder arrancar. Y eso va a ser un problema porque yo mañana me tengo que conectar en Colombia a las 7 de la mañana. Y es que esto sí me condiciona muchísimo, tanto ahorita como después, pero no hay manera. Bueno, ahorita voy a ver hasta dónde alcanza la batería y ya me preocuparé yo por ver cuál es realmente el problema. Pero bueno, entonces de los partidos decía, pues tienen un límite en cuanto se trata de los procesos de consultas, perdón, es que ya me distraje con esto de la pila, consultas populares, porque ahí por ejemplo, pueden hacer llamados para que participen, pero no por una opción determinada específica, ¿no? Es decir, los partidos políticos podrían decir, oye, pues sí, participa, vota en el proceso de consulta popular, pero no me pueden decir vota en tal sentido o en tal otro. Ese es un comportamiento indebido. Claro, aquí la cosa es que los comportamientos antiéticos, ¿no? Pueden estar o no sancionados por la ley. Ese no es el criterio para saber si algo es ético o falto de, ¿no? No es una cuestión relativa no es un problema necesariamente de derecho, sino que es un problema que trasciende. A ver, déjenme ver. Déjenme ver si me ayudan. Esto de la batería porque está por apagarse. Se va a apagar en algún momento, yo pido una disculpa por ello, pero no puedo hacer nada, en realidad, ¿no? O sea, más que esperar a que esto se apague en algún momento. Y pues en ese momento acabará la sesión porque no tengo cómo solucionarlo. Y estoy en 7% y pues como se dan cuenta, es no sé ni siquiera por qué, no tendría por qué, pero así está pasando. Entonces es un problema de la computadora, de la batería, pero, pero bueno, bueno, entonces eso en cuanto a los partidos políticos, ¿no? Tienen un límite, pero insisto, muchas de las cosas que vamos a ir viendo es que no son problemas de derecho, ¿no? Pueden estar contempladas por el derecho, pero en esencia no son problemas únicamente jurídicos, ¿sí? Esa es una cuestión importante. Voy a tener que dejar aquí la sesión para ver esta cosa de mi computadora, porque sí me preocupa que no pueda arrancar ya el equipo una vez que se acabe la batería, y la verdad es que ya ni siquiera estoy poniendo atención en lo que estoy diciendo por estar viendo esto. Entonces, discúlpenme, por favor. Mañana lo vamos a reponer, ¿no? Este tiempo a lo largo de la sesión y pues con muchas disculpas por este inconveniente.
les pediría que nos viéramos mañana. Empezamos temprano y acabamos a las 9 en punto para reponer estos 2 minutos, ¿no? Discúlpeme, por favor, pero sí, de verdad, esto ya está desesperante para mí y se va a pagar, ¿no? El equipo, ¿no? Entonces, de puesto mayor, doctor. Hasta mañana, que Sí, esté bien. sí. Una disculpa. Hasta mañana, entonces. Gracias.